Les voy a compartir pantalla. No sé, ¿se ve? Ok. ¿Solo a mí me ves? Ahí está bien, ahí lo estamos viendo. Sí, lo que pasa es que quiero compartir Host Disabled Participant. ¿Me podés dejar compartir mi pantalla, William? Porque estoy desactivado ahorita. Sí, ahorita. ¿Ya? Vamos a ver. Todavía estoy desactivado. Buenas tardes y buenas noches. Buenas noches. Uy, uy, uy. ¿Listo, Edmer? Ahí está. Ahora sí. Gracias, William. Pues me gusta más poder compartir la pantalla. Es más interesante que verme a mí. Y puse como base una lectura principal que dice: si aceptamos que la función principal de la iglesia es colaborar con la restauración de todas las cosas, es necesario que obedezcamos el mandato que nuestro Señor Jesús nos dio en Mateo 28. Si vemos Mateo 28, de los versos 18 al 20, quiero que pongamos atención en esa escritura porque es la base del Evangelio del Reino, del Evangelio que hemos aprendido durante todos estos años. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa escritura vamos a tenerla como base. Primeramente porque en esa escritura se mencionan los elementos del reino, muy interesante. Aquí están los elementos básicos. Primero es el rey, el que dice: toda potestad me es dada, es decir, todo poder y autoridad. La definición de potestad es dominio, poder o facultad que se tiene sobre una cosa. ¿Ok? La segunda es el territorio, que es el cielo y la tierra. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La tercera es la ley, es decir, las reglas para gobernar. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la última son los miembros de ese reino que Jesús está invitando que sean todas las naciones de la tierra. Ok. Si tienen preguntas, levantan la mano o las hacemos al final y hacemos un repaso si es necesario. Primero veamos el diseño entonces original de Dios. Guardemos en la mente, como les digo, la porción que leímos de Mateo 28. Jesús restableciendo su reino a través de su muerte y resurrección. Si veamos en el libro de Génesis, en 1:28, lo primero que debemos considerar es el diseño original de Dios para su creación, es decir, lo que habría sido la tierra si Adán y Eva no hubieran pecado. Cuando Dios puso al hombre, le dijo, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios estaba haciendo al hombre señor de la creación que Dios había hecho. Ahora, esa fue una pregunta que cuando yo comencé en el Evangelio me hice. Cuando comencé a escuchar las prédicas, empezó a cambiar en mí la mentalidad de decir: bueno,
Si Dios me puso en la tierra, tiene que tener un propósito especial. No creo que sea solamente vine a llenar un espacio. Y esto fue las muchas cosas que escuché. Dice, a diferencia de lo hecho por mucho tiempo, Dios no creó al hombre para que esté cantándole, tocando arpa, como se ha dicho, sino que para ser Señor de la creación de su Padre. Cuando Dios creó a Adán, fue llamado Hijo de Dios. Y la función del hombre, como un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, es representarlo en la tierra. Yo me ponía a pensar, si Dios me hubiera hecho para que le cantara, bueno, por la gracia de Dios sé de música, entonces tal vez esa función lo hubiera podido llevar a cabo, que me hubiera mandado con mi piano cuando me creó, pero no fue así. Y entonces dice, cuando se habla de la genealogía, a mí me llamó la atención ver la genealogía según el libro de Lucas, que es el libro histórico. Y cuando se hace la genealogía de Jesús hacia sus ancestros, termina diciendo hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Es decir, la genealogía completa del hombre tiene como raíz a Dios mismo. Entonces, la definición que yo encontré más interesante es que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Yo no me acuerdo si en qué parte lo leí, lo busqué, pero no lo encontré. Pero dice, la manera en que podemos honrar a Dios es a través de la obediencia a su palabra. El hombre, por su naturaleza caída, pretende reemplazar la obediencia por otras cosas como sacrificios, ofrendas, oración y alabanza. Pero Dios es muy claro en que lo que espera de nosotros es necesario hacer todo eso, pero después de haber obedecido su voz. Y es que ha sido siempre bien interesante ver que la gente es capaz de hacer cualquier cosa para sustituir a la obediencia, incluso disfrazando la desobediencia como honra para su Señor. Veamos el mandamiento que Jesús le da a sus discípulos en Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa fue la forma que a mí me impactó de ver que yo podía realmente honrar a Dios, pero la forma más uh, exacta como la encontré en la Biblia era primero a través de escuchar su voz, obedecerla y hacer así delante de los demás, para que yo pueda reflejar la gloria de Dios en mi forma de ser. Me vino a la mente también en el caso, como les decía, del primer rey de Israel, Saúl. No sé si se acuerdan cuando iba a hacer un sacrificio, él para hacer un sacrificio de paz, y Samuel llegó tarde. Y como el pueblo se empezó a alborotar, entonces se le ocurrió a Saúl hacer él mismo el sacrificio. Y cuando llega Samuel, lo pone en su lugar y Samuel le dice en 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces ahí siempre se ve que Dios se agrada más en nuestra obediencia y en la atención que pongamos a su palabra que en cualquier cosa que nosotros mismos podamos buscar hacer para agradarle. Y otra exhortación interesante, y por eso les digo yo que el hombre en su naturaleza caída trata de buscar formas alternas para agradar al Señor en lugar de hacer su voluntad. Dios a través de Isaías le llama la atención al pueblo y les dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. ¿Y por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. Entonces vemos otra vez que la obediencia va antes de cualquier otra de las situaciones. Este punto es uno de los más cruciales que encontré. Fíjense, y creo que Carlos lo mencionaba hace unas semanas.
Hemos aprendido que la iglesia tiene dos funciones fundamentales, la función del sacerdocio y la función de gobierno. Ambas son necesarias para llevar a cabo la misión de discipular a las naciones, que fue lo que nuestro Señor Jesús nos mandó a hacer, a discipular a las naciones. Dice, la función del sacerdocio tiene como propósito la restauración del ser humano caído y su mensaje es de arrepentimiento y conversión. Y si se acuerdan, esa fue la primera parte que se empezó a hacer, que fue hacer sacrificio para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Pero la función de gobierno tiene como propósito que la nación sea gobernada a través de la ley justa de Dios y de esa manera reconocer el señorío de Cristo. Entonces, la iglesia debe enseñar, debe funcionar como sacerdote, pero también debe funcionar como gobernante. Miren cómo Dios lo explica. Dice Ezequiel 33:11, diles, le dice Ezequiel al pueblo, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hubo una ocasión en que yo escuchaba una práctica que dio Carlos hará como 8 años, 7 años. Me impactó lo que decía esa vez. Decía, Dios nos ama, Dios quiere que seamos salvos, pero su santidad le impide hacerse como dice uno en buen chapín, hacerse de la vista gorda ante la maldad de los hombres. Por eso me llamó tanto la atención la escritura de Ezequiel. Si Dios mismo dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Quiere decir que Dios dice, si hacen lo que yo les mando, van a vivir y si desobedecen, van a morir. Yo no puedo hacer nada para empujarlos a hacer una cosa o la otra. Es decisión propia. Y eso es lo que la función del sacerdocio de la iglesia debe hacer. Pero la segunda función, la función de gobierno, la encontré en Samuel 33:12. Dice bienaventurada, Salmos 33:12. Se me cruzaron los cables, gracias a mí. Dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Ahí es en donde debemos, cuando leemos eso, como dice el pueblo que Dios escogió como heredad para sí, la mayoría de veces he escuchado que es Israel. Pero, por eso les digo, Mateo 28, describe exactamente cómo es la cosa. Dice a todas las naciones. Ahora Dios quiere que todas las naciones sean su pueblo. Ya el pueblo ya no es un pueblo geográfico, sino un pueblo espiritual. Veamos la función. Cuando la iglesia hace su función, las dos funciones, ¿quiénes salen beneficiados y quiénes salen perjudicados? Cuando la función del sacerdocio es realizada con éxito, la persona se convierte en una persona honesta, trabajadora, responsable, es un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen hermano, un buen amigo, buen trabajador, buen comerciante, es amable y empático con sus enemigos, no busca hacerles mal. Ninguna persona, por lo menos yo no sé si ustedes, pero yo hasta el día de hoy no encontraba ninguna persona, ninguna persona sale perjudicada y nadie ha sufrido persecución por hacer eso. Al contrario, una persona que tiene todos esos atributos que les mencioné es una persona que es apreciada por todos. Ahora bien, fíjense, cuando la función de gobierno es hecha, el hombre se involucra en la justicia y el derecho de su país. Esa persona aprende que hacer acepción de personas en el juicio no es bueno, es decir, es un juez que no tiene sesgo para ningún lado. ¿Sabe cuál es el proceder correcto de la nación? ¿Sabe? Alguien tiene su micrófono encendido. Sí, diga. ¿Sabe cuál es el proceder correcto de la nación? ¿Sabe que la justicia y el derecho deben prevalecer siempre y deben aplicarse por igual a todos? Esa persona que conoce esa verdad
se atreve a retar al gobierno cuando éste se sale de su jurisdicción y actúa injustamente. En ese caso, ¿quién sale beneficiado y quién sale perjudicado? Es la pregunta. Definitivamente el pueblo en general sale beneficiado, pero los gobernantes tramposos y los ciudadanos corruptos son los que salen perjudicados. Y ahí sí conocemos a un montón de gente que ha sido perseguida por eso. Fíjense, por ejemplo, me encontré unos ejemplos bien interesantes. ¿Me miras ahí? Ok. En Primera de Reyes 18, del 17 al 19. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo sequía en Israel por 3 años y medio? Y Jezabel había mandado a matar a los profetas. Y entonces mandan a buscar a Elías y dice la escritura ahí, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Fíjense lo interesante de la situación. No había llovido porque Elías había orado para que no lloviera. Pero eso era producto del pecado que Israel había tenido y de la maldad que habían hecho. Y ahora acá está echándole la culpa a Elías por el problema de la sequía, en lugar de ver que el que estaba haciendo las cosas incorrectas era el mismo. Otro ejemplo se da con Juan el Bautista. En Marcos 6, 17 al 19 dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía. Una vez más, un hombre de Dios reprendiendo a un gobernante por cosas incorrectas que estaban haciéndose. En el caso, ya cuando Jesús resucitó y dio la gran comisión y el pueblo cristiano empezó a hacer la función legítima de establecer el reino, miren lo que pasaba. Dice, pero no hallándolos, en Hechos 16, 7, 6 al 7 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, miren, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús. Tenemos a dos gobernantes, a César y a Jesús. Y el pueblo el pueblo cristiano, estaba reconociendo que si Jesús es rey, es bajo la ley de ese rey Jesús que hay que gobernarse. Mientras que los otros estaban contraviniendo los decretos de César, es decir, no estaban reconociendo el señorío de César, sino el señorío de Jesús. Perdón. Y en Hechos 4, 17 a 19 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, y amándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiéndole, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. La misma cosa, cuando se ponen las leyes justas y se empieza a reprender al gobernante de que las leyes deben ser justas y parejas para todos, siempre hay amenazas y siempre hay persecución a causa de la justicia y es normal. Un gobernante corrupto no quiere que, que, que se sepan las verdades, que no se sepan los límites de él, no se sepa todo ese tipo de cosas que el humanismo ha inventado para esclavizar a los países. Pero miremos por qué la situación está como está. Fuentes de información de la iglesia. Y miren, en ese caso puse incluso iglesia entre comillas, porque dice en nuestros días tenemos dos fuentes de información que la, entre comillas, iglesia utiliza para enseñar.
Una de ellas es una fuente humanista. Por ejemplo, la iglesia no se mete en política. Curioso que si la iglesia es la que ha sido comisionada por Dios, por Jesús, para establecer el reino, un reino que si vemos tiene los 4 componentes, abarca todo el mundo. Esa iglesia que tiene esa verdad no se mete en política, cuando la ley es política. La función de la política es establecer y velar porque se cumplan las leyes, pero la iglesia no se debe meter. Segundo, que la política y la iglesia no se mezclan. ¿Se imaginan ustedes? Tenemos un gobierno al que el pueblo le da un cheque en blanco. Si la iglesia no se mete en política y no se mezcla con el gobierno, entonces el gobierno tiene un cheque en blanco y ellos son los que deciden qué, cómo y cuándo hacer las cosas. Ellos son los que deciden cómo se usan los recursos y toda la cosa. Qué cosas son legales y qué son ilegales. La tercera, Dios es el que pone y quita reyes. Tomando como excusa el libro de Daniel, ponen ahora que Dios es el que pone y quita reyes. Y era en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, ¿se acuerdan ustedes que Dios utilizaba un profeta para que fuera y ungiera con aceite al gobernante? Pero eso terminó cuando se estableció un único rey. Y la cuarta, no menos importante, todas las autoridades han sido establecidas por Dios y debemos someternos a ellas, Solo vean esos 4 puntos, lo nocivos que son. Primero, si la iglesia no se mete en política, como les decía, quiere decir que el político, el gobierno, tiene un cheque en blanco. La iglesia no tiene derecho a decirle qué debe hacer y qué no debe hacer el gobierno, y tampoco al pueblo qué debe aceptar y qué no debe aceptar. Si un gobernante tramposo llega, es porque Dios lo puso. Y lo peor, por muy tramposo que sea, si nosotros nos rebelamos ante él, entonces nosotros estamos yendo contra lo que Dios estableció. Pero es una cosa que debemos tener en mente. Dios establece autoridades, pero ¿quién las llena? Ese es problema nuestro. Una cosa que siempre me ha gustado explicarle a la gente que me dice eso, es que la única autoridad que yo no escogí fueron mis papás. De ahí en adelante soy yo el que escoge. Yo escojo en el trabajo quién me manda, en la escuela quién me manda, y yo puedo escoger quién me manda y quién no me manda, excepto en el asunto de los padres. Y las mujeres cuando escogen esposo. Pero de ahí en adelante, las únicas autoridades que son establecidas legítimamente por Dios son los padres. Y aún así, no tienen un cheque en blanco. Los papás no tienen el 100% de derecho a decir cómo hacer las cosas en caso de que se salgan de su jurisdicción. Ahora, la otra fuente es la Biblia. Y veamos Deuteronomio 4, 5 al 8. Es Moisés hablándole al pueblo. Miren lo interesante y por qué es tan importante que la iglesia sí se mezcle en política. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios está dándole un mandato y no está dándole mandatos a una iglesia. Le está dando mandatos a una nación. Y cuando esa nación ponga por obra esos estatutos y esas leyes, dice que todas las demás naciones van a admirarse de la sabiduría y de la inteligencia de ese pueblo.
es a un pueblo al que Dios está dándole la ley. Ahora, el otro punto es, ya se le dio a la ley al pueblo para que el pueblo sepa cómo es que debe gobernarse al pueblo. Pero también se lo da al rey. Y del mandato que le da al rey dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, el rey dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, perdón, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. La primera está hablando hacia el pueblo. Le está hablando Moisés a toditito el pueblo, para que el pueblo sepa que hay estatutos y juicios justos dados por Dios para gobernar. Así que ellos saben qué es lo que tienen que esperar de la persona que los va a gobernar. Pero a la persona que los va a gobernar también le dice qué tiene que hacer, que tiene que transcribir el libro de la ley para que aprenda a temerle a Dios, pero que también aprenda a respetar a sus hermanos. Entonces la iglesia sí se mezcla en política. Dice Salmos 2, del 2 al 7, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto sobre mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Si se acuerdan, esa escritura se cumplió cuando Jesús estuvo en la tierra. En los libros de los Hechos hicieron una mención acerca de cómo Herodes y Pilato se habían aliado para destruir a Jesús, que hubo siempre enemistad, pero en el tiempo de Jesús se unieron para tratar de destruirlo. Entonces ahí se ve exactamente la misma cosa. Jesús ya fue puesto como rey y es rey eterno. Así que ese rey es el que somete las leyes justas y los que decimos creer en él, los que creemos en él, debemos regirnos en base a eso. Y aquí es para poner el sello a lo que hablamos ahorita. Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice lo dilatado de su imperio, es decir, lo dilatado de su dominio. Y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Desde ahora, cuando recibió el reino, y para siempre. Aún después de su venida, sigue gobernando. Punto interesante, lo que es la función de la fe en el reino. Dice, las dos fuentes de información que mencionamos antes, ¿se acuerdan? La humanista y la bíblica. Han permitido que la lucha que hoy se esté librando en el mundo favorezca a una de las dos fuentes de información. La información que se está recibiendo o favorece a la enseñanza humanista o a la bíblica. Por un lado, debemos identificar quiénes son los personajes que promueven la maldad y de qué medios se valen para lograr sus propósitos. Y por otro lado, debemos examinar si lo que conocemos como fe está siendo utilizado o no. Fíjense en eso. Estamos recibiendo información de las iglesias, ya sea como fuente humanista o como fuente bíblica. Eso está favoreciendo a cómo estamos viviendo el día de hoy y debemos evaluar la iglesia o todos los llamados hijos de Dios si estamos aplicándole fe a la situación actual o no lo estamos haciendo.
Si definimos la fe, dice, es pues fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, si yo conozco cuáles son los planes de Dios, si yo conozco que Dios no cambia, si yo conozco que Dios conoce el principio y el fin y ya tiene una ruta trazada, entonces yo espero que lo que Dios dijo que va a suceder, va a suceder. Y estoy convencido de que así va a ser, aunque las circunstancias parecieran no demostrarlo. Veamos en ese caso el enemigo y sus siervos y cómo funcionan en el reino. Dice, el propósito del enemigo y sus siervos es traer caos a la tierra a través de crear enemistad entre las naciones y Dios. Es decir, que Dios se convierte en enemigo de todos los seres de la tierra. ¿Cómo lo hace? Dice, su estrategia es promover el aborto, motivar el pecado sexual, el crimen y la falta de justicia. Todo lo que Dios aborrece, el enemigo lo va a promover. ¿Sabe que esa forma asegura que Dios no sea favorable con los países? ¿Cómo lo logra? Utiliza dinero para comprar a las personas en los puestos de eminencia que no tienen temor de Dios y que confían en los beneficios de las riquezas. Y de esa forma hacen agravio en forma de ley. Y a los medios de comunicación también los compran para corromper el entendimiento de la gente. Clarísimo. Si los medios dicen que las vacas comenzaron a ladrar, aunque a nadie le conste y nadie lo vea, lo van a creer. Dice en 1 Timoteo, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos males. Carlos dice con toda la razón, el diablo no inventa nada, porque no es creativo, pero como conoce la escritura, sabe que la raíz de todos los males es el amor al dinero y el deseo de fama. Y entonces por ahí les llega, por ahí llega. Sabe que hay muchísima gente que ama el dinero y que son capaces de vender a su propia familia a cambio de dinero. Y entonces eso es lo que hacen. Y lo que Dios habla acerca del salmista, sobre el salmista, utilizando el salmista, dice, se juntará contigo el trono de iniquidad que hace agravio en forma de ley. La misma cosa, hacer leyes que perjudiquen al pueblo y que ayuden a unos cuantos. Sin embargo, miren el propósito de Jesús para su creación. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Promesa que Dios le hizo a Jesús para que estableciera su reino. El hecho de quebrantar con vara de hierro y desmenuzar a las vasijas es para traer justicia. Y otra escritura que hemos escuchado muchas veces, y el efecto de la justicia es paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. La paz viene como efecto de la justicia, no existe otra. Como yo no sé qué presidente decía, Andrés Manuel, dijo, para que haya paz en México ya no vamos a perseguir a los narcotraficantes, decía, porque así no van a tener guerra, no van a tener por qué estarse peleando. Mentira. Y miren, fíjense, tenemos a los dos equipos que están interviniendo en el mundo tratando de destruirlo. Es muy claro. Dice, ¿por qué es que el mal está ganando terreno? Tenemos dos equipos y el mal está ganando terreno, aparentemente. Principalmente dice porque la fuente número uno, es decir, la fuente humanista es la que tiene más seguidores. A mí me molesta ver que aún la gente que dice creer en Dios y haber leído la Biblia, actúa de una forma como que jamás la leyeron.
y apoyan leyes que son abiertamente ilegales. Han aceptado que a pesar de que Jesús es Rey y Señor, el enemigo va a lograr establecer un orden mundial, va a someter a todos los santos de Dios. Es decir, esa gente que dice creer en Dios se metió con el equipo que va a perder el partido. Yo cosa que no le veo lógica. Pero los que conocemos la Escritura y hemos leído la Biblia, sabemos que eso no va a suceder, porque el reino de Dios va a seguirse desarrollando y va a llenar toda la tierra. Lo único que puede variar es el tiempo que se lleve, pero depende, una vez más, como le decía, de nosotros mismos. Nuestro trabajo es continuar proclamando el evangelio del reino y denunciando toda irregularidad que se levante contra los principios de nuestro Señor y Rey. Nuestra fe debe fortalecerse recordando dos escrituras. La primera y más importante para mí, lo que el salmista dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si el tiempo está establecido y en un momento dado el enemigo va a ser puesto por estrado de sus pies para que el Señor Jesucristo regrese a tomar posesión física de su reino, yo creo que va a suceder y voy a poner mi granito de arena para que eso suceda. Y la segunda dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán gloria y honor a ella. De que se va a cumplir las cosas. En conclusión, quiero lanzar un reto que creo que todo cristiano debería de hacerse, y en todas las congregaciones debería de hacerse lo que una vez hizo Elías en el Monte Carmelo. Dice en Primera de Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Me llamó mucho la atención la palabra claudicaréis. Por eso les digo que es una pregunta que todo el pueblo cristiano debería hacerse. Claudicar significa ceder, transigir, es decir, bueno, me doblaron el brazo, pues me voy a dejar que me doblen el brazo. Rendirse ante las presiones externas o ante los inconvenientes. Lo que les decía, cuando parece que las cosas van por un lado, la fe me debe decir: no, sigue recto. Dice: dejar de seguir los propios principios o normas por flaqueza. Como decían unos hermanos en Guate, por aguadencia. Uno debe estar fortalecido y saber que Carlos lo decía una vez, no debemos dudar en la oscuridad lo que hemos creído en la luz. Totalmente de acuerdo. Si yo estoy convencido que las cosas son de una forma, aprendí que son de una forma, he visto que Dios actúa y respeta todo eso. Cuando las situaciones se ponen difíciles y pareciera que no hay salida, yo me debo acordar: no. Dios dijo que así son las cosas, he visto que los principios así funcionan, y entonces voy a seguir fiel a lo que aprendí alguna vez. Así que eso es todo, hermanos. Espero que si tienen preguntas, pues con mucho gusto estoy para contestarles. Muchas gracias, Edmer, por esta enseñanza